el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Vamos a meditar San Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Y en este Evangelio vamos a ver los dos lados. Por un lado, vamos a ver en la confesión que hay personas que no creen en la confesión. Que hay personas que dicen que la confesión es con Dios directamente. Pero vamos a ver lo que Jesús enseña en su doctrina. Y ustedes van a observar con capítulos y con versículos que Jesús dejó la confesión en la tierra y dejó a hombres encargados de confesar. Si conoces a alguna persona que tenga alguna duda de la confesión, pásale este evangelio, compártalo. Vamos a ver qué nos enseña hoy Dios en su palabra. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él. Los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará
y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarlo a Jesús por la cantidad de la gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: ¿se te perdonan tus pecados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo:
Nunca habíamos visto algo igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder comprender que sí hay en la tierra poder para perdonar pecados, que acudamos al sacramento de la confesión para que Dios borre nuestras manchas. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy meditamos la palabra de Dios del día viernes 14 del mes de enero. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí escuchando la santa palabra de Dios y meditando el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, nos permite escuchar la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar el tema de la confesión. ¿Cómo está usted con la confesión? ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios acerca del sacramento de la reconciliación o de la confesión? Vamos a leer algunas citas que nos puedan ayudar. ¿En qué parte de la Biblia dice que debemos confesarnos? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios ha dejado este sacramento en manos de los hombres? Padre, yo quisiera saber por qué me voy a confesar. A ver, ¿de quién fue idea esto de confesarse? Padre, pero yo también quiero saber por qué hay personas que andan criticando a los católicos que se confiesan. ¿Por qué hay personas que andan juzgando a aquellos que van a donde el sacerdote a confesarse? ¿Por qué hay personas que andan señalándolos? ¿Por qué hay personas que andan juzgándolos? ¿Por qué hay personas que andan criticando? Bueno, yo quiero comenzar con Jeremías capítulo 17, versículo 5 y siguiente. Jeremías 17:5 dice: así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en el hombre, que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Que busca su apoyo en un mortal y aparta el corazón de Yahvé. Ahí dice la Biblia que no hay que confesarse con un hombre. No, ahí no dice eso. No diga mentiras. Es que a mí me enseñaron que el significado de eso es que usted no puede confesarse con un hombre, que eso es maldito. Bueno, eso fue lo que a usted le enseñaron. Pero eso no lo dice la Biblia. No diga mentiras. Cuando una persona dice que Jeremías 17:5 afirma que es mala la confesión, que no hay que confesarse con un hombre pecador, que es mejor confesarse a la pata de un palo directamente con Dios, eso no lo enseña la Biblia. Usted no podrá encontrar nunca en la Biblia donde diga vaya y se confiesa a la pata de un palo. No.
vaya y se confiesa ya en su cama. No. O va y se confiesa con Dios directamente. No. Pero la Biblia sí dice, y es la lectura de hoy, la Biblia sí dice y lo aclara, que Dios le ha dejado a los hombres, el poder de perdonar los pecados. Al ver esto, la gente glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Y la Biblia también dice, que es el evangelio de hoy, que habrán personas que critiquen, que habrán personas que se opongan, que habrán personas que no quieran oír, que no quieran saber que hayan hombres que perdonen pecados. Cuando Jesús le dijo al paralítico, y vamos ahí buscando la cita bíblica, San Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Cuando Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos, oigan bien, los fariseos, ahorita lo vamos a leer, empezaron a criticar a Jesús y decían, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este que se ocurre decir eso? Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Y Jesús le demostró que Dios le dio ese poder a los hombres. Que usted quiera creerlo, que usted quiera leer la Biblia conmigo, que usted quiera meditar donde dice la Biblia que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados, y que usted quiera leer, porque se lo voy a mostrar en San Juan 20:23, se lo voy a leer también, donde Jesús, donde el Señor le dio poder a los apóstoles y le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso es lo que vamos a meditar en este evangelio, para que ustedes y yo no nos dejemos llenar la cabeza de piojos, para que ustedes y yo no nos dejemos confundir, y para que aclaremos nuestras dudas. Porque hay gente que agarra la Biblia, la lee de cualquier manera, y eso que se le ocurre, eso es lo que dice, y la Biblia no se lee así. La Biblia no es un libro de cuentos que cada quien entiende a su manera, a su modo. La Biblia es un libro de inspiración bendita que hay que saberlo leer. Que hay personas que están confundidas, que hay personas que están engañadas, que hay personas que le han dicho cosas y repiten como el loro lo que dicen algunos, pero no lo dice la Biblia. Vamos a meditar pues este evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Jesús regresó a Cafarnaúm y estaba por allá en la casa de la suegra de Simón, por allá donde lo conocían. Y la gente de una vez se emocionó. Ahí está Jesús, vamos para allá. Y se fue la gente. Se aglomeró, se acercó. Mientras él enseñaba su doctrina, escuchen, esta es la doctrina de Cristo. Esto que usted va a escuchar es lo que Cristo quiere enseñar. La doctrina de una persona que se le ocurra decir cualquier pamplina es la doctrina de él. Maldito el hombre que confía en otro hombre, eso significa que no hay que confesarse. No, esa es la doctrina de él, de ese falso pastor, de esa persona que está mintiendo. Esa es la doctrina de él. La doctrina de Cristo es esta, la que usted está leyendo en su Biblia, San Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de la gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Una persona que estuviera paralítica, una persona que estuviera ciega, leproso, era considerada una persona pecadora. La enfermedad era un castigo en el pueblo de Israel. Toda persona que estaba pasando por una enfermedad era considerada una persona que había cometido una falta, un pecado, una acción mala. Y entonces era castigada. Era pecado. Por eso cuando Jesús habla con el paralítico,
lo primero que hace es quitarle el pecado. Lo primero que hace es limpiarle. Aquella gente tenía fe, quería ver a Cristo, pero no lo dejaban pasar. No sabían qué hacer. Jesús estaba explicando su doctrina, enseñando su doctrina, y resulta que le llevaron al paralítico. Pero como no podían pasar, como no podían acercarse, pues abrieron un hueco por el techo y bajaron al paralítico. No es que los techos eran altos como las casas que tenemos hoy día, no. La gente no hacía la casa de para arriba. La gente hacía la casa en el tiempo de Cristo hacia abajo. Y usted caminaba y era fácil encontrarse con el techo. Por eso cuando vieron que Jesús estaba y no podían ingresar, las casas no eran muy grandes tampoco, bajaron al paralítico en una camilla. Se les hizo más fácil bajar al paralítico en camilla que bajarlo por la casa hasta la puerta. Miren lo que viene. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Jesús le dijo al paralítico que tenía pecados, que por eso estaba así enfermo, que por eso estaba así de malo. Y es una enseñanza teológica. El pecado nos enferma, el pecado nos aleja de Dios, y muchas de las enfermedades que tenemos resulta que se reflejan debido al pecado que hacemos, debido al pecado que cometemos. Una persona que anda en el pecado de la borrachera, de la gula, pues se enferma del hígado y le puede dar cirrosis, se puede enfermar. En el pecado del vicio del cigarro, pues le puede dar cáncer. Y así cualquier otro pecado, el pecado de la promiscuidad, se puede enfermar de una enfermedad de transmisión sexual. Cualquier pecado puede traer enfermedades. Cuando Jesús vio al paralítico, al enfermo, cuando vio a la persona que sí tenía pecado, le dice: tus pecados te quedan perdonados. Y ahí es donde comienza el problema. El problema no es porque Jesús lo sana. El problema es porque Jesús le dice al paralítico que si tenía pecados, y que esos pecados que tenía, Él se los perdonaba. Y entonces miren lo que hicieron los fariseos, miren lo que dijeron, miren la respuesta. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una mentira. Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Los escribas del tiempo de Jesucristo le dijeron a Jesús mentiroso, porque Jesús sabía perdonar los pecados. Porque Jesús le había dicho al paralítico: tus pecados te quedan perdonados. Y ellos dijeron: no, Señor, eso es mentira. ¿Cómo un hombre puede perdonar pecados? ¿Cómo Cristo puede perdonar pecados? Eso no es así. Dicen ellos: solo Dios puede perdonar los pecados. Y aquí la enseñanza. Los nuevos escribas, los nuevos fariseos, los nuevos doctores, maestros de la ley, que andan diciéndole al pueblo que es mentira que un cura tenga poder de perdonar pecados, que es mentira que hay que confesarse, que es mentira que hay que ir ante el sacerdote a decirle los pecados, que es mentira que, mire, los curas son más pecadores que nosotros y que vamos a estar confesando, que eso es mentira. Los nuevos escribas que están haciendo eso son los pastores protestantes falsos que en los pueblos andan diciendo: solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Y por eso usted escuchará en las sectas protestantes que ellos dicen: hay que confesarse directamente con Dios. Lo mismo que dijeron los escribas. Lo mismo que dijeron los escribas. Hay que confesarse por allá a la pata de un palo. Usted va y dice sus pecados y Dios los perdona. Lo mismo que dijeron los escribas. Cuando usted se vaya a dormir allá en la cama, en su cama, va y dice los pecados y Dios los perdona. Lo mismo que dijeron los escribas. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Que un cura tenga poder de perdonar pecados, eso es mentira. Ahí están los nuevos escribas. Y entonces, como hay confusión, y como unos dicen una cosa, como los protestantes dicen que no se pueden confesar con un cura, y como los católicos dicen que sí se pueden confesar con un cura, entonces Jesús nos va a aclarar en este evangelio que ha dejado en la tierra el poder de perdonar pecados, que ha dejado en los sacerdotes
el ministerio de la reconciliación y de perdonar pecados. Escuchen con atención, paren la oreja. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? Hermanos protestantes, ¿por qué ustedes piensan así? ¿Dónde han leído ustedes en la Biblia que un hombre no tiene poder de perdonar pecados? ¿Dónde han leído ustedes en la Biblia que el sacramento de la confesión no existe? Padre, yo leí Jeremías 17:5 que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, y mi pastor me enseñó que si usted va y se confiesa con un hombre, con un cura, está confiando en él. Bueno, entonces no coma la comida de su mamá, porque al usted estar comiendo la comida de su mamá, está confiando en ella. Entonces usted no se monte en el carro con su esposo cuando esté manejando, maneje usted. Porque cuando usted se monta en el carro con su esposo, usted está confiando en él. Entonces no vaya donde el médico que le coloque la medicina, porque usted no sabe qué medicina le están colocando y si un veneno para matarlo. Maldito el hombre que confía en otro hombre no significa que usted pueda confiar en alguien. Significa que usted se aparta del corazón de Dios. Por ejemplo, no es un brujo que lo invita a confiar en las potencias, que lo invita a confiar en Cacique Guaycalpuro, María Leonza, en cualquiera de esos diablos, que lo invita a confiar en la brujería, en la santería, y le da más poder a eso que a Dios. Ahí está la maldición. No es que usted confíe en alguien. La comida que usted va a comer hoy, usted no la hizo a lo mejor. La preparó, pero no la hizo. ¿De dónde viene la comida? ¿Por qué la come si lo prepararon otros? Usted no fue al campo y la cosechó, la cultivó toda, no. El refresco que usted toma, eso lo hicieron otros. ¿Usted qué sabe? Entonces, ¿por eso es maldito? No. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No significa que no hay que confesarse. Significa que no podemos apartar nuestro corazón de Dios, del Señor. Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dice: ¿por qué piensan así, protestantes? ¿Por qué piensan así, hermanos que no son católicos? ¿Por qué usted todo el tiempo ataca la confesión y ataca la confesión y ataca el sacramento de la reconciliación? ¿Por qué? Porque el Padre está confesando, porque en la Iglesia Católica confiesa. Usted está en desacuerdo. ¿Por qué la ataca? ¿Por qué piensa de esa manera? Miren lo que dice Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a la casa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Ese lugar no se lo puede quitar a Dios. Eso no se dice, es una blasfemia, una mentira. O decirle: recoge la camilla y vete a tu casa. Y oigan con atención, yo quiero que abran la oreja, el oído, al tambor y se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios a continuación. Escuchen. Pues para que sepan, oído al tambor, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Estoy leyéndoles a Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Hay poder en la tierra para perdonar pecados? Según los protestantes, no. Según la doctrina de Cristo dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, oigan bien, para perdonar pecados. Padre, ¿y usted por qué lo repite? Pues para que usted se dé cuenta que la Biblia sí dice que aquí en la tierra hay poder para perdonar pecados y lo ejerce el Hijo del Hombre, lo ejercen los seres humanos. ¿Y quiénes son esas personas a las que Jesús dejó para perdonar pecados? Eso lo enseña la Biblia. ¿Por qué Jesús dice? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Porque Jesús dejó a unos encargados, Jesús dejó a unos emisarios que se llaman apóstoles. El sacramento de la confesión lo practica la doctrina de Cristo. Aquellos que tienen la doctrina de Cristo. Usted no verá a un protestante confesarse porque no tiene la doctrina de Cristo. ¡Sí la tengo! Bueno, Jesús enseñó en su doctrina
que en la tierra sí hay poder de perdonar pecados y lo ejercen el Hijo del Hombre. ¿Por qué ustedes allá en el culto donde van no se confiesan? ¿Por qué el pastor no confiesa? Porque es que la confesión es directamente con Dios, no con un hombre. Jesús dice que eso es una blasfemia, que eso es una mentira, que eso no está bien, que aquí en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Ahora, ¿por qué los protestantes no tienen la confesión? ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque ellos no han sido delegados por Jesucristo para dar el sacramento de la reconciliación, para confesar. Por eso ellos no confiesan, porque ellos no han sido los encargados. Mire, San Juan, capítulo 20, versículo 23 y siguiente, enseña que Jesús dejó a hombres, hijos de hombre, hombres, encargados de perdonar pecados. No le digo, mire, no le quiten el lugar a Dios. Cuando alguien venga a decirle un pecado, vaya y páselo directamente con Dios. No, Jesús le dijo, a quienes ustedes perdonen pecados, le van a quedar perdonados. Si hay poder en la tierra para perdonar los pecados, sí lo hay. Y ese poder Jesús se lo ha dado a sus apóstoles. ¿Por qué los protestantes, los pastores protestantes no confiesan? Porque no tienen ese poder. Por eso sencillo. Porque no se les ha dado ese poder. Y como no se les ha dado, entonces no lo ejercen. ¿Dónde lo dicen? San Juan 20, 23. Oigan. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Jesús le dio a los apóstoles el perdonar los pecados. Ese poder se lo dio. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿A cuáles hombres se lo dio? A los apóstoles. ¿Quiénes son esos hombres que hoy día ejercen el ministerio de la confesión? ¿Quiénes son esos hombres que hoy día confiesan? Los sacerdotes en la Iglesia Católica. Esa es la doctrina de Jesucristo. Acuérdense que Jesús estaba enseñando la doctrina al pueblo. Los escribas, los fariseos no aceptaban la doctrina de Cristo. Y entonces hoy día tenemos nuevos fariseos, nuevos escribas, que son los protestantes, que no aceptan la confesión. Padre, pero que ellos no lo aceptan significa que no existe. No. Que ellos no lo acepten significa que no aceptan la doctrina de Cristo. Que ellos no lo acepten significa que no quieren hacer caso a Cristo. Pero no porque no lo acepten significa que no existe. Oigan, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Oído al tambor. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, oído al tambor, diciendo: nunca habíamos visto algo igual. Los escribas habían enseñado al pueblo que solamente Dios tenía poder para perdonar pecados. Y cuando el pueblo se dio cuenta, observó, vio que no solamente Dios, sino que Dios le ha dado a los hombres el poder de perdonar los pecados, quedaron atónitos, quedaron maravillados. La gente ya sabía que Jesús hacía milagros. La gente ya sabía que Jesús curaba a los enfermos. Eso ya lo sabía, ya no les sorprendía. Pero la gente no había visto que Jesús le diera el poder a los hombres para perdonar los pecados. Y cuando vieron que Jesús le dio este poder a los hombres de perdonar los pecados, y le enseñó a los escribas que el Hijo del Hombre tiene ese poder, y en San Juan 20, 23 son los apóstoles los que ejercen ese poder, la gente quedó atónita, la gente quedó maravillada. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado en este día nos ayude a comprender que la confesión es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados a través de un ministro o del sacerdote. Y también debemos saber
que hay muchos que, como los escribas, nos van a decir: solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Yo me confieso directamente con Dios. Yo me confieso a la pata de un palo. Yo me confieso, yo no... Bueno, usted confiese como quiera. Pero la Biblia, la doctrina de Cristo enseña que Dios le ha dado a los hombres el poder para perdonar los pecados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.